Hola a todos, espero que estén muy bien. Para esta otra semana tenemos una práctica que es una síntesis un poquito diferente a lo que hicimos esta semana pasada con Gil Salder. Y nos vamos a enfocar, ya ustedes en Orgánica uno vieron comportamiento de alcoholes. Incluso hay una práctica de laboratorio que tiene que ver con reactividad. Nos vamos a robar un par de cositas de ahí para darle seguimiento y vamos a hacer eh, o vamos a observar una de las propiedades que es su oxidación. Entonces, nada más a nivel de recordatorio, la idea aquí es que si vamos a explotar la oxidación de alcoholes, tenemos que recordar algunas diferencias, sobre todo si tenemos alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Recuerden que esto tiene que ver con el número de carbonos que tiene el carbono, lo que llamaríamos alfa al hidroxilo, es decir, el carbono que está directamente enlazado al hidroxilo. Entonces aquí, por ejemplo, solo tenemos un carbón directamente enlazado al hidroxilo, entonces es un alcohol primario. Aquí tenemos dos carbonos, uno y 3. Entonces esto es un alcohol secundario y un alcohol terciario, ya donde está rodeado completamente de carbonos. ¿Por qué esto es importante? Porque los alcoholes terciarios, por ejemplo, son resistentes a la oxidación. Ya ustedes se acordarán mecanísticamente porque esto, o les eh, sugiero que repasen por qué sucede esto mecanísticamente. Entonces, la idea aquí es saber reconocer cuáles son alcoholes primarios y secundarios. Recuerden también que la reactividad de los alcoholes viene dada por casualmente el grupo hidroxilo. El oxígeno enlazado al carbono hace que haya una diferencia potencial mayor porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces nos queda una carga parcial negativa en el oxígeno y una carga parcial positiva en el carbono que está enlazado directamente al oxígeno. Aquí algunas cosas como les digo, algunas cosas, esto es meramente recordatorio, algunas cosas de reactividad de los alcoholes, qué podemos hacer con un alcohol. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una reacción de deshidratación, eso también ya ustedes lo hicieron en algún momento, en Orgánica uno para obtener un alqueno. Aquí hay que recordar productos mayores, productos menores, ordenamientos, mezcla de productos, cuando hacemos deshidratación de alcoholes según el carbocatión que quede. No, yo voy rápido porque esto es meramente un recordatorio.
Otros procesos de reactivos incluyen la sustitución, donde cambio donde cambio utilizo un halogenuro para cambiar el alcohol por otro grupo, convierto el alcohol en un grupo saliente. Un par de ejemplos. Entonces puedo hacer adiciones, puedo hacer sustituciones directamente entre el alcohol y el halogenuro y cosas de este tipo. Ahora veamos específicamente reacciones de oxidación. Para la oxidación, lo que usualmente se utiliza, esto también ustedes lo saben, lo han visto en el laboratorio, lo han visto en teoría, es usar eh, agentes oxidantes basados en iones metálicos como el cromo o el manganeso, agentes inorgánicos oxidantes fuertes y algunos, perdón, algunos oxidantes orgánicos que también incluyen estos iones. Aquí otro par de iones metálicos que son capaces de oxidar alcoholes, que los vamos a utilizar por ejemplo, en el análisis de azúcares. Y, de nuevo, una distinción importante en la que sigue. Resulta que eh, cuando oxidamos un alcohol primario, resulta que el alcohol primario, dependiendo del potencial del agente oxidante, lo que vamos a hacer es oxidar el alcohol primario a un aldehído, porque es un alcohol terminal. Ahora, el aldehído es todavía un compuesto o es un grupo funcional que es también oxidable. Entonces, dependiendo del potencial del agente oxidante, podemos obtener un ácido carboxílico como compuesto final. Los alcoholes secundarios, por el contrario, solo tienen un paso de oxidación, que es a una acetona. Y los terciarios que no son capaces de oxidarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la práctica? Pues en la práctica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A cada pareja se le va a entregar un alcohol primario o secundario, pero esto es una incógnita. Entonces, lo que se van a entregarles es, como siempre, un vialcito identificado desde la A hasta la J. A cada pareja se le entrega uno de estos viales. Todos los alcoholes que vamos a utilizar son alcoholes que a temperatura ambiente son líquidos
Y una vez que tengamos las incógnitas, entonces ustedes lo que van a hacer es preparar un baño, María, de esta forma, como se ve en el dibujo, y vamos a ajustarlo a 45 grados. Vamos a colocar un termómetro para ajustar esa temperatura. Recuerden que lo que estamos midiendo es el agua del baño. Vamos a ajustar un embudo separador encima de ese baño, de ese baño María que preparamos. Y a ese embudo le vamos a agregar una disolución de hipoclorito de calcio. Esa disolución de hipoclorito de calcio viene en la presentación de como escamas que venden comercialmente para eh, sanitizar piscinas. Entonces vamos a tener que preparar la disolución para todo el grupo. Entonces, asistentes, por favor, asignan a una pareja a la que ustedes consideren que trabaja un poquito más rápido, asignan a una pareja para que prepare para todo el grupo la disolución de hipoclorito de calcio. Mucho cuidado porque es sumamente corrosivo, es sumamente irritante, entonces no oler los vapores, ¿verdad? Ni el polvillo que se forma cuando se está pesando. Si quieren usar guantes, pues perfecto, no hay ningún problema. Eh, con cuidado que no caiga en la ropa porque les va a pasar lo mismo que el cloro que tenemos comercialmente en casa. Se les va a desteñir. Y una vez que tenemos esa disolución, ojo que, de nuevo, es para todo el grupo, entonces traten de no preparar justo lo que ocupan. Vean que ocupan 20 mililitros por pareja, pero no preparen la disolución apenas porque un mililitro más, se pesa un mililitro más, un mililitro menos, y entonces ahí va sobrando o gastándose de más, y a la última pareja le queda, puede que no le queden justo los 20 mililitros que ocupa. Entonces preparemos un poquito más. Si el grupo es de, no sé, 5 parejas y ocupamos 20 mililitros por pareja, eso es un volumen total, en teoría, de 100 mililitros, pues hacemos unos 125, unos 150 mililitros. Listo. Ahora, entonces yo coloco en mi embudo, recuerden probar los embudos que no tengan fugas, que estén goteando correctamente, y vamos a colocar la disolución de hipoclorito. Una vez que tenemos la disolución de hipoclorito ahí, vamos a tomar un Erlenmeyer de 125 mililitros y vamos a agregarle 3 mililitros de acetona, 2 mililitros de ácido acético, 2 gramos, aquí dice uno, pero vamos a usar 2 gramos para que les quede un poquito más. Generalmente con 1 gramo la hacemos bien, pero hagámoslo con 2 gramos para que les quede un poquito más de líquido y puedan trabajar un poquito más flojos. Entonces, 2 gramos de la incógnita. Entonces tenemos 2 gramos de la incógnita, 2 mililitros de ácido acético, 3 mililitros de acetona, todo en el Meyer y vamos a pesar
0,2 gramos de hidrógeno sulfato de tetrabutilamonio. Por favor, asistentes de este reactivo tenemos poco, pero vean que se utiliza muy poquito. Entonces, le voy a pedir a los asistentes que por favor sean ellos o sean ustedes asistentes los que pesen los 200 miligramos de el reactivo y se los entreguen a los estudiantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo hasta el momento de esta mezcla? Vean que tenemos ácido acético y el hipoclorito y la idea es formar el ácido correspondiente, que es el que nos va a funcionar como agente oxidante. Lo preparamos in situ en Erlenmeyer. ¿Cuándo? Cuando empecemos a gotear o adicionar desde el embudo el hipoclorito de calcio. ¿Cómo vamos a adicionar esto? Vamos a poner el Meyer que ya tenemos con los reactivos. Vamos a poner debajo el embudo y vamos a empezar a generar un goteo de una gota por cada 6 segundos. Entonces, esta es la parte más lerdilla, cómo ajustar el embudo, pero generalmente se logra. Este, entonces, más o menos, con ese goteo tienen que durar unos 30 minutos para que estos 20 mililitros de hipoclorito se, se traspasen al RMI. Vamos a tener una pastillita aquí de agitación para tener toda agitación constante y que nos sirva de este, que nos ayude con la cinética. Entonces, como les decía, generalmente las oxidaciones se hacen con metales pesados. Luego que se hace la oxidación, hay que ver qué se hace con el residuo de metal pesado. En este caso, les estoy poniendo el ejemplo del mecanismo del cromo. Nosotros, en este caso, vamos a usar hipoclorito de calcio para obtener o para hacer la oxidación. Y entonces vamos a considerar que nuestra reacción es una reacción de química verde porque el desecho que se genera es un desecho mucho más noble, porque vean que son iones calcio lo que se generan como desecho que se pueden tratar fácilmente. Y aquí está un poco reflejado el mecanismo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se sabe o cómo saber una opción para saber si la reacción está funcionando? Bueno, vamos a apoyarnos por unos resonancia magnética del producto sin oxidar y el producto oxidado que les tocó. Ustedes los van a revisar y van a llegar a la conclusión de qué compuesto es. Vean que
En el resonancia magnética vamos a encontrar una señal, eh, vamos a encontrar usualmente señales menos en el producto oxidado porque perdemos un OH y perdemos un hidrógeno que está enlazado directamente al carbono. Entonces, dependiendo de que si es eh, primario o secundario, veremos pérdida de protones, así veremos pérdida de protones en el producto oxidado. Esto tengo que asignarlo, sin embargo, no puedo asignarlo hasta que lleguemos al laboratorio la otra semana y veamos a ver cómo se asignaron valga la redundancia, cómo se repartieron las incógnitas. Entonces, ahí me dan un segundito para revisar esto el lunes y actualizarlo, lunes por la tarde. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de cómo cambia el espectro de un producto sin oxidar, de un alcohol, a un alcohol, al producto de oxidación. Ahora, durante el laboratorio lo que vamos a hacer es utilizar una prueba que es un poquito contraintuitiva, pero ya después van a ver que ya con esta ecuación se dan cuenta más o menos de cómo anda el asunto. El procedimiento requiere una prueba de yoduro de potasio, que lo que me va a medir es el exceso de hipoclorito. Entonces no vamos a seguir hay un punto en el procedimiento donde no vamos a seguir hasta que el exceso de cloro se haya disipado. Entonces vamos a usar una reacción que es muy común, la utilizamos para ver la presencia de almidón, usualmente, y pasa de amarillo a púrpura cuando hay presencia de almidón y hay iones yoduro y hay yodo elemental. Y entonces en esto es lo que se basa la prueba. Vamos a agregarle unas gotitas, vamos a sacar del Erlenmeyer de reacción un par de gotitas, las ponemos en un tubo de ensayo limpio. Esto mientras ocurre o finaliza, una vez que finaliza la reacción, los 30 minutos que teníamos para verter todo el hipoclorito. Del Erlenmeyer de reacción vamos a tomar un par de gotitas del volumen total, lo vamos a poner en un tubo de ensayo limpio, vamos a agregarle un par de gotitas de la disolución de almidón y una disolución, un par de gotitas de una disolución de yoduro de potasio, solo yoduro de potasio. Entonces ahí estamos añadiendo iones yoduro y si hay todavía iones hipoclorito, lo que va a pasar es que va a formar yodo metálico o yodo elemental. Ese yodo se va a entrecruzar con las espirales del almidón y va a formar este precipitado morado. Si no genera precipitado morado, quiere decir que ya no hay hipoclorito. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Y una vez que tenemos esto, que ya perdimos el exceso de hipoclorito, podemos continuar eh, para asegurarnos que ya disipamos el hipoclorito, se utiliza una disolución de bisulfito de sodio y se repite esta misma prueba con el fin de verificar de nuevo
que no hay exceso ya de hipoclorito, y agregamos unas 2 o 3 gotas de azul de bromotimol. El azul de bromotimol, en esa parte del procedimiento, lo que funciona es como indicador, es un indicador ácido-base, y entonces vean que teníamos desde el principio ácido acético que habíamos agregado el, para poder formar el ácido hipocloroso, y entonces la idea es neutralizar el exceso de ácido que tengamos ahí. Agregamos hidróxido de sodio para neutralizar, y como sabemos que ya se neutralizó, porque el azul de bromotimol va a virar de color, va a cambiar de amarillo a azul, ¿de acuerdo? Entonces cuando vean un tinte azul, ya pueden proseguir con el resto de la reacción. Y una vez que hacemos eso, ya lo que nos queda es nada más el workup de la reacción. Vamos a extraer, hacer una extracción líquido-líquido con acetato de etilo. ¿Qué es lo que vamos a extraer? El acetato de etilo nos va a extraer. Vean que tenemos una disolución acuosa, una mezcla acuosa, básicamente, que viene de la disolución de hipoclorito de calcio. Y vamos a hacer una extracción líquido-líquido, donde el acetato de etilo nos va a extraer ya no es alcohol, si todo salió bien, ya no es el alcohol, sino es el ácido carboxílico o la acetona que se formó. Hacen la extracción, recuperan la fase orgánica, que es lo que nos interesa. Ojo, ¿verdad? La fase orgánica es la que necesitamos resguardar. La fase acuosa se puede descartar. Vamos a secar la parte orgánica, y ustedes esto lo saben, lo hicieron en la primera práctica. Vamos a secar la fase orgánica, y una vez que la fase orgánica esté bien seca, vamos al rotavapor. Ahora vean, con mucho cuidado con el rotavapor, porque estos alcoholes convertidos en cetonas o en ácidos carboxílicos tienen puntos de ebullición bajitos. Son alcoholes sencillos. Entonces, vean que tienen que evaporar el acetato de etilo, pero ¿cuánto pusimos al principio? Al principio invertimos 2 gramos o 2 mililitros, más o menos, de incógnita. Entonces, ¿qué es lo que tengo que recuperar en el rotavapor? En el baloncito. Tengo que recuperar unos 2 mililitros más o menos. Entonces, cuando ya queden solo 2 mililitros de líquido, ya terminamos con la evaporación. Vean que no tiene que llegar a sequedad, ¿de acuerdo? Y el producto que obtengan lo vamos a utilizar la otra semana. Entonces, ese producto, cuidado, no se descarta. Para esta semana, entonces no tenemos todo esto que vamos a hacer va a formar parte del póster que vamos a entregar después del receso, y entonces no vamos a tener evaluación comprensiva como las que hemos hecho para el Salder y para extracción reactiva. ¿De acuerdo? El póster va a ser nuestra evaluación. Ahora, para la incógnita van adicionalmente a llevarse estos resultados. Van a ser rápidamente en su incógnita, en el vial original, van a hacer una prueba de Lucas, que recuerden que Lucas diferenciaba entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Prueba negativa, prueba positiva para Lucas. Hay un precipitado blanco.
Está basada en la precipitación del cloruro de zinc. Y una pruebita de Jones, que recuerden que Jones está basado casualmente en la oxidación de los alcoholes, eh, de los alcoholes con el ion cromo. Así se ve la reacción negativa y así se ve un positivo, donde pasamos de cromo, de un estado del cromo al otro. ¿De acuerdo? Ya con esto saben, con estas dos pruebas saben de una vez si su incógnita es un alcohol primario o secundario y gasten les sugiero que gasten unas cuantas gotitas de la incógnita para medir índice de refracción del producto de partida, que eso les puede ayudar mucho a saber qué alcohol es el que tienen. Y la idea de toda la dinámica es ir viendo a ver cuál es la, cuál es la identidad del alcohol que nos dieron. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Eso es lo que traía. Nos vemos en el laboratorio y si tienen alguna duda, me la hacen llegar por correo.